En 1990, Roger Waters organizó el concierto The Wall Live in Berlin, porque hacía una década que Pink Floyd había estrenado el álbum del mismo nombre y porque el año anterior cayó el muro. Ese muro que evitaba la migración masiva del mundo libre al paraíso comunista, ese. Waters ya no estaba en Pink Floyd, pero oye, cada uno se monta en la ola que le da la gana. Además, el concierto reproducía las escenas de la película de 1982, que retrataba el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y no la ocupación soviética de Alemania. Bueno, pues la letra de la canción original no va ni de lo uno ni de lo otro, pero es que además la idea del muro viene de un fan molesto al que Waters no tuvo más remedio que escupir. Así que su inspiración no fue ni mucho menos filantrópica. En 2024, Waters se asomó a su muro de superioridad moral y escupió al pueblo venezolano, que ni se les ocurriese votar en contra del tirano Maduro, porque, amigos, la coherencia no es progreso. Hola, soy Barba Novara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Roger Waters se autopercibía como el gran defensor de los derechos humanos, pero no estaba bien. No sé si por las sustancias consumidas o simplemente por el virus del socialismo, el mismo virus que hizo estragos en Venezuela, porque Venezuela es famosa por su inmensa riqueza natural. Le sobra petróleo, gas natural, hierro, oro y diamantes. Es la 10ª reserva de agua potable del mundo. Bueno, ya desde el siglo XVII, Venezuela prosperaba exportando su cacao. Entre los años 50 y 80 del siglo XX, justo antes de la Revolución Bolivariana, la Venezuela saudita también era conocida como el país del Dame Dos. Así de sobrada iba su clase media, y así de sobrados iban sus gobernantes. Cuando el precio del petróleo cayó, recurrieron al endeudamiento externo para mantener su ritmo de gasto. Claro, los pijoprogres de la época no querían ni oír hablar de austeridad o recortes. Y pasó lo que tenía que pasar. Viernes Negro. El 18 de febrero de 1983, el presidente Herrera anunció la devaluación del bolívar. De la noche a la mañana, los venezolanos perdieron un 70% del valor de sus ahorros, y al encarecerse para ellos las importaciones, desaparecieron los productos de las estanterías. Desde ese viernes, no solo la economía venezolana quedó tocada, también su democracia. Los totalitarismos siempre aprovechan estas crisis para alcanzar el poder. En 1992, el teniente coronel Hugo Chávez intentó 2 golpes de Estado. Y como el que enseguida consigue, Chávez ganó las elecciones del 98, gracias al descontento de la población. Su nueva constitución concentraba los poderes del Estado en la Asamblea Nacional, que estaba muy desperdigado. Venezuela pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela y Hugo Chávez lideró el socialismo del siglo XXI, a saber, multiplicación de la deuda pública, crisis energética, expropiación e hiperinflación. Tras su muerte, Nicolás Maduro heredó el cargo y después de aquel fatídico Viernes Negro llegó el Viernes Rojo o Maduronazo. El tirano inmaduro decretó que el bolívar se llamaría bolívar soberano y tendría 5 ceros menos. Subió el IVA del 12 al 16% y el salario mínimo un 3.400%. Resultado, 4 años de hiperinflación y 7 de recesión. Pero bueno, es lo que tiene gobernar por decreto, que puedes adelantar la Navidad al 1 de octubre. ¿Y cómo era vivir bajo el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela? La República Bolivariana le garantiza su derecho a la salud totalmente gratuito, eso sí. Si acude usted al dentista, deberá traer 13 gasas estériles, 2 cápsulas de anestesia y su algodón prensado. El Estado revolucionario impulsa así la economía circular. Tú te traes tu anestesia y el dentista te la pone. Súper sostenible. Eso sí, cualquier mañana podrías encontrar tu puerta marcada como una X. Y eso que en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente decretó la Ley contra el Odio.
y que según el artículo 20 de esta ley, los responsables de señalar los hogares de los opositores deberían ser condenados a prisión de 10 a 20 años sin perjuicio del pago por los daños causados. Bueno, pues se ve que la ley contra el odio no era suficiente para la convivencia. Así que, en abril de 2024, Delcy Rodríguez presentó su proyecto de ley contra el fascismo, según la cual fascismo es lo que no le gusta a Delcy. Pues buena es. Todo esto sería para mandar a Maduro de una patada a La Habana, y el pueblo venezolano lo hizo, votando. Pero ya sabéis que los resultados electorales no tienen por qué ser vinculantes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU documentó crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias y torturas, y un sistema judicial supeditado al poder ejecutivo para reprimir cualquier forma de oposición. A ver, ¿quién en el mundo podría apoyar este régimen? Solo democracias consolidadas como China, Rusia e Irán. Bueno, y Roger Waters. Mira, cuando dudes sobre qué postura tomar, la de Roger Waters no, la otra. Y aciertas seguro. Y si no estamos mejor, pues chico, por más progreso. Hasta pronto. Aquí. ¡Estúpido, vemos luz! ¡Ah! ¡Luz! ¡Dispara! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Es Super Bigote! ¡Eso es desgraciado! Yo me encargo.